Buenas tardes entonces a todos los que se han ido integrando. No. Empecemos. Compartir este tema que lo venimos trabajando con un grupo de hermanos y de hermanas, que es la intercesión. Y la intercesión es un llamado. Lo primero que tenemos que descubrir es que la intercesión es un llamado, es un camino, es una vocación que Dios entrega a todos los cristianos. Este llamado, este camino es para todo cristiano. Y voy a aprovechar la charla tan hermosa de Malena y tomar una de las primeras expresiones que escuchamos y que me llegó al corazón. Muchas veces cuando uno recibe un llamado, una invitación de Dios, lo primero, como decía ella, que sentimos sin ninguna duda es temor. Lo otro es la indignación. ¿Cómo puede Dios llamarnos a nosotros, a mí en especial, a que lo sigamos en este servicio, en este modo de vivir, en este estilo de vivir? Porque la intercesión no es solo una oración, es también un estilo, una forma de vivir que nos asemeja a Cristo y nos vincula con el corazón de Dios. La oración de intercesión nos reúne no solo como iglesia, no solo como comunidad, sino que nos une con la Trinidad, con el Padre, con el Hijo, con el Espíritu Santo. Porque interceder, como dice su palabra en esa primera parte, en inter, significa estar entre. La oración de intercesión nos coloca entre Dios y los otros, entre Dios y los hermanos, entre Dios y los necesitados, todos. La oración de intercesión no tiene límite, no tiene fronteras, abarca o podemos orar, podemos suplicar por todos, hasta, siguiendo el consejo de Cristo, hasta por los propios enemigos, ¿no? Esa es la gran riqueza. Ahora, claro, la oración de intercesión no es solo pedir, nos diferencia de la oración de petición y no es algo que inventamos o que descubrimos, ya está en el propio catecismo, nos afianzamos y nos apoyamos en lo que la Madre Iglesia dice, ¿no? Así que, hermanos, les comparto algunos numerales, por si después los quieren buscar, como para tener la fuerza de lo que dice la Iglesia. En el numeral 554 dice, la intercesión consiste en pedir en favor de otro. Por eso nos ponemos entre, para pedir por otro. Otros dos numerales hay más, pero los que anoté, el 2634, dice que la intercesión es una oración de petición, pero que nos conforma, nos asemeja a Jesús ante el Padre, porque Él es el primero y único verdadero intercesor. Jesús se puso delante del Padre a pedir por nosotros. El mejor de los ejemplos es el de la cruz, ¿no? Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. El numeral 2636 sigue y habla de las primeras comunidades. Lo primero, ahí recién armado en el espíritu, dice que las primeras comunidades vivían intensamente esta forma de participar en la comunidad a través de la intercesión. La intercesión es un don, hermanos, no tenemos mérito alguno. La intercesión la recibimos de Dios, pero también la tomamos como una decisión, la aceptamos vivirla con fidelidad y con firmeza. La Biblia nos muestra un montón de grandes figuras intercesoras. Por supuesto que las conocemos, las recordamos, ¿no? Abraham, ya en el Génesis, en el capítulo 18, del 16 al 33, intercede delante de Dios para evitar el castigo a las ciudades Sodoma y Gomorra, ciudades que estaban en un gran libertinaje, pero lo va llevando a Dios para que no, lejos de él, usa esa frase, lejos de ti, castigar al inocente igual que el culpable. Y lo va llevando
por lo que alguna vez otro gran hermano nos enseñó, el santo chantaje, que le agrada a Dios. A Dios le agrada que le pidamos por los hermanos. Dios se conmueve, Dios Padre se conmueve cuando pedimos por otros. Y ahí lo va llevando. Y si encontrás 50 justos, entonces dice Dios, yo no destruiré. Y si encontrás 10, y así lo va llevando, hasta incluso, decía el hermano Rubén, el del video, pone en nombre en juego la defensa del santo nombre de Dios. Lejos de ti por tu nombre, que quedará mal, ¿no? Moisés, otro grandísimo intercesor. Tenemos un montón de memorias que nos vienen de Moisés, ¿no? Y yo elegí en el Éxodo, capítulo 32, versículo del 30 al 33, dice, mirando al pueblo, baja de haber orado, de haberse encontrado con Dios, de resplandecer su rostro, y mirando al pueblo le dice, han cometido un gran pecado, ahora subiré, él, un hombre, amigo de Dios, ahora subiré a encontrarme con el Señor, quizás pueda obtener el perdón. Y ahí vamos viendo el poder de la intercesión. Logra perdón, logra calmar la santa justicia de Dios que puede castigar. Tenemos Daniel, hermanos, en el capítulo 9, la oración bellísima de Daniel, del 3 al 19, es toda una oración de súplica, donde pide perdón, donde se humilla, donde él mismo reconoce el pecado que ha cometido su pueblo y hasta la justicia del castigo. Pero ¿cómo vas a olvidar tu alianza? Dirá Daniel. Figuras intercesoras que han mostrado con humildad, con humillación, ayunando, llorando, ahora veremos otros, llorando, que pueden alcanzar el corazón de Dios. Pero hermanos, permítanme manejarme todavía con un par más, para que descubramos incluso que la intercesión no solo es un don que Dios da, sino es una acción que hasta Dios hace e hizo. En Ezequiel, capítulo 22, versículo 30, Dios está hablando. En el Antiguo Testamento estamos acostumbrados a que nos digan que aparece Dios el castigador, el que observa, el que condena. Sin embargo, está lleno de escenas de ternura y de amor como esta. Busqué entre ustedes un hombre que construya un cerco y se pusiera en la brecha delante de mí, dice Dios, en favor del país para que yo no lo destruya, pero no lo encontré. Dios mismo sale a buscar un hombre, una persona que interceda para que su justo actuar no lo lleve a cabo y dar más oportunidades al país. Y yo no lo destruya, pero no lo encontré. Dios busca intercesores que lleguen a su corazón misericordioso, que quiere posponer su castigo y dice que no lo encuentra. Espera a alguien que le suplique, pero no lo encuentra. Hermanos, Jeremías, capítulo 23, habla de las ovejas que se han perdido porque sus pastores no supieron cuidarlas, ¿no? Y entonces él mismo dice, Dios dice, ahora yo mismo me voy a preocupar de mis ovejas, las reuniré y las llamaré, y yo pondré al frente de ellas otros pastores. No pensemos en pastores solo como sacerdotes, ¿no? Pastores como coordinadores, como servidores, como maestras. Yo fui maestra como catequistas. Sale Dios a cuidar sus propias ovejas. Él hace la acción misericordiosa que espera encontrar en hombres y mujeres
en hijos que quieran actuar en favor de los hermanos. Pero si hay dos escenas del Nuevo Testamento que me conmueven profundamente en esto de la intercesión, una está en Juan, seguro la conocen, seguro que la saben, la del paralítico de la piscina de Betesda, Juan 5 del 1 al 18. Hagamos memoria de la escena. El paralítico está allí junto con muchos otros enfermos. Y el ángel del Señor movía el agua y el primero que llegaba y se metía era sanado. El Señor camina por la piscina y lo ve a él. Y entonces le dice, ¿quieres sanar? En el versículo 7, nuestro hermano paralítico le dice, Señor, no tengo a nadie que me meta primero en la piscina. Y cuando yo llego, alguien ya logró la sanación. No tengo a nadie, no tengo a nadie. ¿Qué nos dice ese eco, no? Esas palabras del hermano. Interceder no es cambiar el plan de Dios. No tenemos, diría, ni el poder ni el derecho de hacerlo. No es eso interceder. Interceder es ponernos en favor de alguien. Diría otra hermana, en favor para conseguir algo a su favor o para tratar de evitarle algo que es malo o doloroso para él. El intercesor no cambia el plan de Dios, no cambiamos la voluntad de Dios y permítanme decir, no comercializamos con el reino de Dios, con la gracia o los milagros. No es eso. El intercesor se pone delante de Dios para suplicar la misericordia que Dios mismo quiere entregar. El intercesor es ese que siente como propio el dolor, la necesidad ajena. Y entonces ahí se anima humildemente, sencillamente, a hablarle al Padre, porque está acostumbrado en esta relación a ir a hablar con Él. Y Dios entonces abre su corazón de par en par para derramar su bendición y su misericordia, para obrar en lo que hemos pedido. Porque de algún modo, hermanos, bueno, como dirá otra santa, ya estaba en el plan de Dios actuar, pero Dios no obliga a nadie. Eso es una reflexión mía, ¿no? Que se las comparto con toda sencillez. Dios no obliga a nadie, ni a creer en Él, ni a recibir su gracia, su perdón, su sanación. Dios no obliga, Dios entrega, Dios regala, Dios socorre, Dios Padre nos ayuda. Por eso el intercesor tiene este poder de tocar el corazón de Dios en favor de los hermanos. Santiago va a decir en su carta, capítulo 5, la súplica del justo tiene mucho poder si además es perseverante. Qué bárbaro, ¿no? La oración es poderosa, tiene mucho poder. El justo en la Biblia, sabemos cuál ejemplo de San José, mi queridísimo San José, es el humilde, es el fiel, es el creyente, es el que persevera, el obediente, el que se entrega. La oración del intercesor, dice Santiago, tiene mucho poder, porque llega al corazón de Dios Padre. En el nombre de Jesús, con los méritos santísimos del Calvario, del sacrificio de Jesús, iluminado y guiado por la luz, como dijo Ángel del Espíritu Santo. No somos nosotros humanamente los que alcanzamos el poder de Dios, el obrar de Dios. Nosotros suplicamos con humildad, clamamos al amor misericordioso de Dios, en el nombre de Jesús, para que Dios haga su divina voluntad. Y ahí nos entregamos. Y ahí alabamos, adoramos, bendecimos el nombre de Dios,
porque sabemos que Él actuará. Nosotros nos ajustamos al querer de Dios, a la voluntad de Dios. Pero, ¿saben? Somos más, o mejor dicho, no somos solo un grupo de rezadores. El intercesor no viene solo con el rosario, aunque la tengo en la mano, porque me da la seguridad espiritual. Pero no tenemos esa práctica rutinaria de decir, hacemos esto, aquello o lo otro. El intercesor carismático, de hecho es esto lo que nosotros creemos, es el que es guiado por el Espíritu Santo. ¿En qué pedir? En cómo pedirlo y en qué hacer para también alcanzar esta gracia que Dios quiere derramar. Cuando nos reunimos, no somos un grupo solo de amigos, un club privado, no vamos solo, en algún rato sí, quizás antes, quizás después, o en otro momento, solo a tomar mate y hermanarnos en el cariño, que es hermoso. El intercesor se junta en el nombre de Jesús para orarle a Dios Padre, guiado con la fuerza y la luz del Espíritu Santo. Pero claro, soy la primera en decir, ¿y cómo sé yo? ¿Cómo me animo a pensarme a mí misma como intercesora? Si más indigna no puedo ser. Dios me conoce, yo me conozco. Sé de mi pecado, de mi vergüenza, de mi tibieza, de mi incoherencia. Sé de mi infidelidad. Y como le digo a Dios, sabes, esto también mi único deseo, pero yo conozco mis errores. Pero entonces, hermanos, ahí descubrimos una inmensa y bellísima cita en la que cualquier orante, servidor de la comunidad que sea, en el servicio que sea, pero más en la intercesión, porque mencionamos que tiene poder. El poder no es mío, el poder no es nuestro, no es del ministerio. ¿Por qué? Gracias, Señor, por esta cita, gracias. En primera, porque a mí me trajo paz. En Primera de Corintios, capítulo 1, y otros versículos del 27 en adelante, dice, Dios llamó y eligió para sí, para el servicio que Él quiera, lo que el mundo tiene por necio, para avergonzar a los sabios. Eligió para sí lo que el mundo tiene por débil, para avergonzar al fuerte. Así nadie se podrá gloriar de sí mismo delante de Dios. Y les vuelvo a compartir, hermanos, esta cita fue la que, iluminada con la frase de Malena, de la charla de Malena, me ayudó a vencer el miedo. ¿Cómo podemos ser intercesores con poder carismático dado por el Espíritu si Dios sabe lo que somos? Porque es en Dios y solo con Dios que se obra el poder de lo que sea que estemos suplicando y clamando, ¿no? Otra cita para nosotros muy querida, Romanos 8:26, el Espíritu viene a interceder en nuestra flaqueza, porque no sabemos qué pedir ni cómo pedirlo, y Él actúa en nosotros con gemidos inefables, es más, con gemidos inexplicables, porque es el Espíritu el que obra, el que clama, el que suplica. Acá está la base, la esperanza, la alegría, el entusiasmo, la humildad del intercesor. No somos nosotros. Nosotros somos como ese instrumento que utiliza el Espíritu Santo en el nombre de Jesús para llegar al corazón del Padre. Es por eso que la intercesión tiene poder, tiene fuerza. Y hermanos, me encantaría poder, no yo, sino que el Espíritu los anime, los convenza. Hay poder en la oración de cualquier cristiano, hay poder en la oración intercesora, porque es del Espíritu
¿Qué vamos a dudar? Es del Espíritu Santo. Si hizo hablar a los discípulos que estaban reunidos con miedo, si resucitó a Cristo, ¿cuál es lo que no puede hacer? ¿Qué es lo que no puede hacer el Espíritu? Todo lo hace. Y es solo cuando somos guiados por el Espíritu Santo, cuando la oración intercesora, que por eso decíamos, es más que pedir, es dejar que el Espíritu obre, es dejar que el Espíritu suplique, que sea Él a través nuestro, que sea Él el que nos va quitando nuestra lista. Todos tenemos necesidades, todos tenemos una lista en el corazón y hasta en la mente de familiares, de amigos, de conocidos, de necesidades que nos tocan el corazón. Todos tenemos. ¿Quién no necesita de Dios? Es el Espíritu Santo el que nos hace dejar esa lista personal para despertar en nosotros lo que Él quiere, con la acción de la Santísima Trinidad, que nosotros oremos por lo que Él quiere. Y como decía, si no me equivoco, el hermano Amaya, seamos grandes, tengamos vuelo alto para pedir. Estamos ante el omnipotente, ante el poderoso. Él lo puede todo. Pero insisto, nosotros no manejamos su reino, no comercializamos, no soy yo ni el grupo el que consigue. Es Dios que quiere entregarlo con su misericordia. Es el Espíritu Santo que nos llena de su poder. Y son los méritos del santo nombre de Jesús, su preciosísima sangre derramada por toda la humanidad, la que conmueve al corazón de Dios. La intercesión es un lazo de amor que va a Dios y que viene de Dios y que llega a nosotros. Es la que nos permite sintonizar, entrar en sintonía, coordinar con la voluntad y el plan de Dios. Es traer a la tierra lo que Dios quiere hacer. Nos pone en el querer de Dios y su amor. La intercesión de verdad es un acto inmenso de caridad, porque no pido por mí ni por los míos. Puedo pedir en un inicio, puedo pedir al final, pero la súplica poderosa será por aquello que nos mueva el espíritu. E insisto, pedimos a lo grande. Señor, acaba con la guerra, Señor, haz un nuevo Pentecostés, Señor, en tu nombre, despierta la fe, sana. ¿Cuántos enfermos? Sana, libera de la droga, del alcohol, de la violencia, ilumina a nuestros gobernantes y cada vez vamos elevando la oración porque es el Espíritu el que mueve, ¿no? La intercesión, hermanos, como nos hace humildes, caritativos, nos quita el egoísmo, nos purifica. Y somos nosotros mismos enriquecidos mientras vamos pidiendo por otros, ¿no? Y nos asemeja tanto, nos va acercando tanto más al corazón de Dios. Claro que el intercesor, sabe que todo lo espera de Dios, pero que Dios da. Es con fe, es con confianza, es con convicción, como dijo Malena en su charla, que se alcanzan las sanaciones, porque sabemos que no somos nosotros, que es Dios. Y hermanos, en este llamado, en este camino de la intercesión carismática guiada por el Espíritu, es una vocación. Estamos llamados todos los que quieran darle a Dios el sí, los que crean que tienen este llamado. Es un estilo de vida para siempre. En todo lugar, en todo momento, estaremos iluminados por el Espíritu Santo para estar intercediendo. Filipenses 4. No se angustien por nada. En todo momento hagan peticiones a Dios, recurran a la oración, a la súplica y también a la acción de gracias, porque sabemos lo que Dios va a hacer, lo que Dios va a obrar. Por eso, hermanos, en la oración de intercesión, cuando nos animamos, cuando quitamos el miedo, cuando reconocemos que por qué no, si no es mérito mío, es Dios que se ha dejado
¿qué decirles? Amar por mi pobreza y me ha invitado a seguirlo. Y si el poder es del Espíritu Santo, ¿por qué no? Así que en esta oración de intercesión, además de bajarnos nosotros, de presentarnos humildes, lo primero es invocar al Espíritu Santo, invitar a que venga, que nos guíe, que trascienda nuestra mente, que nos saque esa lista de pedidos y que ponga lo que Él quiera para pedir, suplicar y clamar. Hermanos, como dijo el propio Papa Francisco, mirando los signos de los tiempos, navegando más allá de nosotros mismos, elevando súplicas, clamores, según nos inspire el Espíritu con humildad. Es más, una hermana decía, postrados a veces, de rodillas, como hacía también el mismo Daniel. No importa, seremos fieles a la invitación y a la inspiración del Espíritu Santo, pero con fe, con confianza, con la certeza de saber que seremos escuchados, porque sabemos de quién nos estamos fiando. Nadie conoce muchas veces quiénes son los intercesores, porque muchos son anónimos. Oran por la intención de allá, de aquella comunidad, por tal enfermo que llega al grupo. Y está bien que sea así. Somos anónimos, humildes, escondidos, porque muchas veces seremos como la columna de toda la comunidad. Seremos como la base que sostiene las actividades de toda comunidad. O como le gusta a Ángel, el pararrayo que va llevando la gracia de Dios a toda la comunidad. Jesús sí nos conoce, el Padre sí, el Espíritu sí. ¿Qué nos negarán ellos cuando es en su nombre que estamos suplicando? Y nuestra súplica será humilde, compasiva, misericordiosa, sintiendo como propio el dolor del otro, el sufrimiento, la necesidad, sea cual sea, sin juzgar, sin condenar, abierto a todos, sin reprochar. Por eso en la intercesión nos vamos purificando, porque Dios nos transforma también a nosotros para que seamos instrumentos dóciles, abiertos a su acción, liberados de todo juicio y de toda condena. San Agustín, inspirador de nuestro Papa León, dijo: orar es disponernos a recibir lo que Dios ya nos quiere dar. Si lo dijo Él, ¿qué dudaremos del poder de la intercesión? Si estamos suplicando lo que Dios ya quiere darnos. Si dijimos que la intercesión era un lazo que subía a Dios y bajaba de Él. Santa Catalina de Siena, y se los comparto con sonrisa porque la conocí mientras investigaba el material hermoso que me dio Ángel también, ¿no? Santa Catalina dijo: tú mismo, hablándole a Dios, tú mismo suscitas la oración que vas a escuchar. Esto es la intercesión. Por eso, hermanos queridos, dejémonos tomar por esto de ser intercesores, de subir al corazón de Dios y bajar de su corazón. Dejémonos interpelar en el llamado que Dios hace para ser sus humildes servidores, intercesores de la Trinidad, que todo lo puede. Hoy, como pudo en el tiempo de Jesús, ¿por qué hoy no puede sanar? ¿Por qué hoy no puede liberar? ¿Por qué hoy no puede cortar cadenas? ¿Por qué no puede liberar de cualquier adicción? ¿Por qué? Si es el mismo. Insisto, no somos los que oramos, sino es Él, Dios Padre en su misericordia, la gracia del Espíritu, los méritos de Cristo, los que tienen lo que pedimos.
Si la sola sombra de Pedro sanaba. No hacía falta que hablara, que orara, su solo sombra sanaba y ponían enfermos para que le diera su sombra. ¿Cómo no conmovernos con esto de ser intercesores para ganar hermanos, para la gloria de Dios? Hoy Dios sigue llamando y sigue deseando hijos, servidores de su misericordia. No solo estamos llamados a hacer el bien, sino para salvar y para sanar, porque es lo que Dios quiere. Dios quiere que todos lo conozcan, lo amen, lo acepten, se sanen y se salven. Dejémonos interpelar por este paralítico que nos mira y nos dice, no tengo a nadie que ore por mí, no tengo a nadie, quizás que me ayude con lo concreto, quizás que vaya y lo lleve, quizás que le averigüe en turno médico, cosas muy concretas, pero quizás que ore por él, aunque no conozca ni su nombre ni dónde vive, pero Dios sí, y Él es un Padre bueno. Dejémonos enamorar por otra cita bellísima, que creo que también nos muestra cómo un intercesor guiado por el Espíritu es. Y seguro que la conocemos, los amigos que llevan al paralítico. Chum, chum, chum. La tenía anotada, bueno, se me movió el papel. Conocemos la escena. Jesús está sanando a tantos que no hay lugar para que entre ni uno más. Pero el paralítico, y esta escena es impresionante, por lo menos me conmueve a mí, en esto. El paralítico es llevado por los amigos, ¿eh? Él no habla, él no pide, él no reza, ni siquiera le va a hablar a Jesús. El paralítico es llevado por 4 amigos que cuando se encuentran que no pueden entrar, el espíritu creador les hace hacer un hueco en el techo. Hay que animarse, ¿eh? Y bajan por allí al paralítico. Cuando Jesús ve esta escena, mira la fe de sus amigos, los ve como intercesores amables, amantes de este amigo, los ve como intercesores creyentes en él, en el poder de Cristo, y con esa fe capaz de romper un techo. Que Jesús mira al paralítico y sin mediar palabra le dice, hijo, tus pecados te son perdonados. Y cuando ve la dureza de los fariseos, que se preguntan cómo puede perdonar, Jesús muestra el gran signo y le dice entonces, toma tu camilla y vete a tu casa. Y así Jesús tiene el poder de sanar y de salvar, porque en la Biblia son casi sinónimos. Es salvado aquel que es sanado de una enfermedad o del pecado, ¿no? Y aquel que fue perdonado de su pecado es sanado de la condenación, de la soledad, de la vergüenza. Es un sinónimo, sanar y salvar, que en fin es lo que quiere Dios, es lo que quiere Jesús. Dejémonos interpelar por el poder inmenso que tiene la oración de intercesión. Nos presentamos delante de Dios para pedir en favor de otro. Y no sé, si me permiten, quisiera compartirles esto. Si se nos hubiera dado una llave, nos dieron la llave. No digo que sea mágica, tiene poder la llave. Nos fue dada. Y nos dicen, podés abrir 2 o 3 tesoros, 2 o 3 realidades. Y no hay límite. ¿Qué les gustaría poder abrir para sanar, para liberar, para mejorar? ¿Qué realidades nos gustaría poder tener acceso para colaborar, para ayudar?
Si quieren compartirlo, con alegría. No tengo ningún problema, los escucho, porque también me ilumina a mí. Y si no, por lo menos piensen en qué les gustaría actuar, sobre qué tema, qué realidad, qué situación. A mí me gustaría Dale, poder entrar a un hospital de niños y ayudar ahí a los bien. chicos enfermos. ¿Sí? Y más, Ah, Claudia, sí, y sanar, sí. jugate Y grande, y sanar, y darles sanar. alegría, de alguna manera darles alegría, que no la Perfecto, tienen. perfecto. A Me ellos, encantó. a las familias escucharlas, pero a los chicos hacer algo por ellos, para Bueno, alegrarles viste, que les alegre el corazón. hermoso, hermoso. Y vos sabés también que hay distintos tipos de sanación, sanación física, sanación Sí, espiritual, sanación especial. emocional, así que lo que está diciendo es tal cual. Bueno, bien, una. ¿Qué más? ¿Qué otras realidades así, fuertes, grandes, nos gustaría? Uy, Si quieren compartir, por favor. bueno, a mí me gustaría poder transmitir más en la iglesia, movilizar un poco más a los laicos. Yo participo en la música, en el canto. Bien, qué lindo. Movilizarlos, ¿viste? Darles más alegría y más compartir y que se animen a cantar, porque si no uno los ve, que es cierto, una vez un sacerdote le decía, ¿por qué esas caras tristes? Vienen a ver a Jesús, que es cierto, es una fiesta. Uno los ve, claro, uno como está del lado del altar también, ahí canta. Pero sí, cuesta, ¿no? Y medio que me da cosa también, porque no soy una de la que dirijo el grupo, el coro, ¿no? También a Bueno, por veces eso, sugiero algo, pero sugiero mi grupo, no quiero pasar por encima, porque ese es otro tema también. tal cual. Bueno, por eso, pero con humildad apuntamos al Ministerio de Música, que todavía sea más Sí, eficaz, que tenga más fuego, más alegría. Vamos a lo grande, muy bien. Lindo, lindo. Y así, hermanos, cualquier realidad, por fuerte, por grande, por elevada que sea, esa realidad, ¿quién no le gustaría tener, como decía Malena, el poder de sanación? ¿Quién no le gustaría tener el carisma de discernimiento? ¿No? ¿Quién no le gustaría tener el carisma de la predicación? ¿Quién no le gustaría movilizar, como decías vos, despertar la fe? Esas cosas grandes, esas situaciones inmensas, es la que puede mover esta llave. Esas transformaciones, ese cambio puede estallar. Y esta llave se llama intercesión. La intercesión tiene el poder de tocar toda realidad, de actuar sobre toda situación, porque, insisto, es lo que Dios quiere. Subimos para que Dios pueda obrar en la tierra. Subimos el clamor para que baje la acción sanadora, liberadora, restauradora, que Dios Padre quiere derramar. Hermanos, me viene aquella cita de Moisés en la que cuando él tenía los brazos levantados, la batalla del pueblo israelita ganaba. Pero cuando se cansaba y se le bajaban los brazos, entonces los israelitas perdían. Hasta que a dos hermanos se le ocurrió ponerle un palo y un palo para que siempre estuviera con los brazos levantados. Pero miren qué signo, levantar los brazos a Dios para que Él pueda actuar. Así que esta llave poderosa se llama intercesión, ¿sí? Y me encantaría eso, que les quede como la bella duda, la santa duda de decir, ¿y por qué no? ¿Por qué no yo? Si no soy yo, es el Espíritu. Dios sigue necesitando de hermanos que vayan a tocar su corazón
para que Él pueda bajar a actuar. Que vayan a tocar los corazones de los hermanos para que escuchen y vean que Dios actúa. El Dios que actúa en Abraham, el Dios que actúa en Moisés, el Dios que actúa en Jesús, es el mismo con nosotros. Somos nosotros los que debemos creer y ponernos en sus manos. Como dije antes, sabiendo que nos llamó siendo lo menos, siendo humildes, teniendo fe, pero con una fe poderosa, con una confianza, porque sabemos quién está actuando, con la convicción de que no manejo yo el reino, pero Dios sí, y Dios actúa sobre lo que le presentamos, de un modo o de otro. Cuando sea el tiempo de Dios, no importa, pero Dios actúa. Basta que le pidamos para que Él descienda con su misericordia a actuar en los corazones que le presentamos. Dos cositas más para ir terminando, hermanos, así yo no los canso. Les comparto esto en lo que creo firmemente. Un cura de la Iglesia de la Visitación, que está aquí en Flores, en Nazca y Páez, cuando colaboraba un poquito allí, nos enseñó esto, y a mí también me corrió un telón, mejor dicho. Él nos enseñó que por el bautismo, no solo somos sacerdotes, por ejemplo, para interceder, como venimos hablando, por el bautismo somos sacerdotes para ofrecer. Nosotros podemos ofrecerle a Jesús el dolor del hermano. Nosotros, porque el hermano cuando está muy dolorido, el hermano que está en coma, ¿cómo puede él orarle a Dios? El hermano que está enojado, el hermano que se ha alejado, el hermano que no cree, el hermano que está postrado y tan abandonado. Él muchas veces no puede solo ofrecerle a Dios su dolor. Así que este padre, el padre Néstor, nos enseñó que también tenemos ese ministerio, ese servicio. Podemos orar, interceder, suplicar y ofrecer el dolor de los hermanos. Y cuando lo ofrecemos, a mí se me ocurren como dos realidades. Y con algunos hermanitos del hospital, íbamos a visitar el hospital israelita, el de ahí de Nazca. Claro, de Nazca. Le decíamos que le presentábamos a Dios las moneditas, el dolor, y que Dios en el cielo las convertía en moneditas de oro, para que ellos fueran haciendo su castillo en el cielo. Algo muy sencillo, muy simple, para que ellos entendieran el valor de ofrecer el dolor. Pero si ellos no pueden, nosotros sí podemos por ellos. Otro modo de interceder, ¿no? Suplicar, clamar, ofrecer, y Dios actúa, transforma y obra, ¿no? Con la fuerza de su gracia, porque Dios es amor, porque Dios es Padre, Dios no se goza en el dolor que sufrimos. Por eso me encantó cuando Malena en su charla dijo que muchas veces la enfermedad no viene de Dios, es provocada por distintas situaciones. O cualquier injusticia, hermanos, cualquier injusticia, por ser injusta llega sin que merezcamos eso. Nosotros o nuestros hermanos, no importa, pero podemos interceder y podemos ofrecerlo por ellos. Así que yo quisiera despertarles hoy esto. Mejor dicho, yo no, que el Espíritu Santo les despierte esta llama poderosísima que el Espíritu Santo le da a la comunidad donde estén, de transformarse, de aceptar el llamado a ser intercesores, a vivir como intercesores, porque en todo tiempo, en todo lugar, en cualquier momento, el Espíritu sopla y te dice, orá por Guillermo, Susana, llamala, mandale un mensaje, o ponete de rodillas y orá. A lo mejor por aquel pueblo perdido que ni lo conocemos de África, no importa, ponemos de rodillas y oramos y sabemos que Dios nos escucha y que va a actuar, porque Dios no se deja ganar en amor. Así que bueno,
Ahora, claro, yo supongo que ustedes pensarán como también pienso yo. ¿Y cómo sé si tengo este llamado de Dios? ¿Cómo lo reconozco en mí? Primero, Dios se hace entender. No tengan miedo, déjense hacerse entender por Dios. Pero hay algunas características del intercesor. El intercesor tiene siempre ganas de estar pidiendo, de estar orando, de estar suplicando. Y hermanos, hago diferencia entre pedir y suplicar, porque suplicar es con las entrañas de tu propio corazón que te haces eco del corazón del hermano. Pedir puedo pedir, Señor, por favor, y no está mal, hermanos, no intento para nada burlarme, no, pero la súplica, la intercesión es mucho más profunda, mucho más poderosa. Clamar. En la Biblia se habla de intercesores que lloraron clamando, que se bañaron en ceniza, como Esther, que se sacó las vestimentas de oro y de brillo y se puso el vestido de la penitencia, que no me sale el nombre, por supuesto, y cubrió su rostro y sus cabellos de ceniza para mostrar el pecado que se hacía cargo en ella, carne en ella. Esta es la fuerza del que suplica, del que clama, llorando, avergonzándose, haciéndose cargo del pecado, la vergüenza, la maldad del otro. El intercesor siente como propio lo del otro. De hecho, algunos hermanos dicen, comentan, que hasta físicamente a veces uno siente el dolor que está pasando el otro. No solo lo siento en el corazón, hay quienes los sufren como signo de decir voy a orar por estos que tienen este dolor, ¿no? Hasta en el cuerpo a veces Dios permite. Pero si no llegamos a eso, el intercesor tiene también como una carga espiritual, siente propio aquella tristeza, aquella pena, la siente y entonces tiene la obligación de su corazón de hacerse tiempo de arrodillarse a orar, por ejemplo, por los que han perdido toda la inundación de Bahía Blanca o de Francia, por los que han perdido el trabajo, por los que son condenados injustamente. Lo siente como propio, es su carga, es su mochila. Y a veces pasa que cada intercesor tiene ese sentir en algunas realidades, por supuesto no en todas. Y eso también nos para diferente. Si a mí me apena permanentemente los abortos, por ejemplo, entonces tendré que interceder para que Dios toque el corazón de esas mamás jóvenes, de esos papás, de esas abuelas que a veces tienen el poder de cambiar una decisión, que toque el corazón de esas chicas confundidas que creen que un bebé es un pedazo de carne y no una vida nueva. Y lo haré con humildad, con compasión, con misericordia. El intercesor a veces decía Rubén, un hermano, vas en el auto y algo te viene, vas en el auto y ves un choque y ya te pones manejando a orar por esos que están en el choque o por los que murieron hoy, esas 4 personas que murieron en el choque del camión con el colectivo. Ora a veces en silencio, está lavando ropa y está orando, está en la oficina, varones haciendo cosas o mujeres, y está pidiendo por lo que el Espíritu te puso en la mente. Y cada vez que somos más fieles, más fácil me sale decir, más claro entendemos el mensaje, ¿no? Y luego algo que también decían otros hermanos y por supuesto nuestro querido hermano sacerdote Tardif, decía, el intercesor tarde o temprano ve el fruto de lo que clamó, de lo que pidió. Por eso lo agradece de antemano. Dios responde con su palabra muchas veces,
pero también responde con hechos concretos. Hemos pedido por la sanación de tal y tal fue sanado. Gloria a Dios, no es mérito nuestro, es la misericordia de Dios que se dejó tocar por los intercesores. Y el intercesor, como cualquier carismático, hermanos, por favor, en cualquiera de sus carismas, vive, porque no se siente en la piel, se siente con la fuerza del corazón que podemos pedir, porque Dios va a actuar de la manera que Él quiera, misteriosa, pero poderosa. Así que bueno, hermanos, espero que el Espíritu les despierte esta bella inquietud de ser intercesores, que no es fácil, ¿eh? Es a tiempo y destiempo, diría, en cualquier momento, en cualquier lugar, y es exigente. Y cuanto más amamos, o más nos ama Dios, mejor dicho, más nos pide. Tú suscita, dijo Santa Catalina, lo que vas a escuchar, lo que vas a pedir. Deberemos interceder en fidelidad, con firmeza, con pureza de corazón y de espíritu. Debemos acercarnos a los sacramentos con más cercanía, con más asiduidad, más tiempo, más seguido. Deberemos seguramente muchas veces ayunar para conmover el corazón de Dios que quiere conmoverse. Porque, insisto, no comercializamos el reino de Dios, no compramos ni vendemos, pero Dios bendice la oración poderosa de su pueblo, que ha sido hecha en fidelidad del Espíritu bajo los méritos de Cristo. Solo me amparo en el poder de Cristo, de su santo sacrificio, de su poderosísima sangre, porque conozco que Dios es Padre y que no se goza ni en el dolor ni en la injusticia, que es pronto a perdonar y que se conmueve cuando suplicamos, y más si suplicamos de rodillas. Y si te parece bien, Ángel, voy terminando compartiendo una tontera familiar, donde Dios me mostró que Él escucha, pero donde tuve que decirle, te alabo y me sorprendo de tus caminos, porque no me hubiera imaginado nunca que lo que venimos pidiéndote, porque es intención del grupo, del ministerio, lo ibas a lograr. Por supuesto tengo 2 nietos y quiero que mis nietos compartan la fe, pero por el momento y por algunas otras situaciones familiares no tienen el acceso a la fe. Mi fe la muestro y la comparto hasta lo que se me permite. Mi nieto mayor tiene 4 años y salvo mostrarle alguna estampita de Dios o cuando me toca las medallas me dice, ¿son monedas? No, son medallas de Jesús o de San José. Pero salvo algún comentario así más no puedo. Pero en la intercesión permanente, de hecho, los iba a poner bajo la tutela de Carlos Acuti, este joven adolescente que convirtió a tantos, ¿no? Bueno, en síntesis, el otro día viene a mi casa, el viernes, viene a mi casa la casita nueva, y tengo una estampa de Jesús, y la toca, me dice Jesús. Sí, Jesús. ¿Cómo lo conoces? Porque yo no lo había nombrado. ¿Saben qué me dijo? Baltasar, Baltasar, mi amiguito del jardín de 4 años, hizo esto. Ora y dice, Jesús, por favor, te lo pido. Así que el nombre de Jesús le llegó a mi nietito por un amigo del jardín que como él tiene 4 años. Y yo dije, esta es la mía. ¿Ya lo conoce? Ahora avanzaremos. Díganme, entonces, si Dios no tiene caminos misteriosos y poderosos para que un nene de 4 años le hable al otro de 4 años y le empiece a nombrar a nuestro amado Jesús. Y esto, hermanos,
no es mérito nuestro o del grupo de intercesores, es mérito de que creemos en quien nos hemos fiado. El poder del Espíritu Santo obra. Los méritos de Cristo valen la pena y el corazón amantísimo de Dios Padre se abre de par en par cuando clamamos con fidelidad, con confianza, con esperanza. Así que bueno, hermanos, bienvenidos al Ministerio de Intercesión, a los que quieran cuando quieran. Y si no, serán propagadores de este actuar del Espíritu y de la Santísima Trinidad. Muchas gracias, muchas gracias. Linda la enseñanza que diste. Claro que el tema de intercesión es para varios días, no para hoy solo. Sí, sí, sin ninguna duda. Pero creo que nos ha abierto un poco el panorama a muchos de los que estamos acá. Que yo quiero que tengan claro algo. Todos podemos orar por nuestros hermanos. Está claro, todos podemos orar. Sí. Pero no todos tienen el carisma de intercesión. Y ahora a ustedes les agarra dentro de su cabeza, uy, ¿cómo es la cosa? Todos tenemos que orar. Yo no puedo decir, yo no tengo carisma de intercesión, entonces no rezo por nadie. No, no, todos, por caridad y unión de Cristo, en un solo cuerpo, oramos por los demás, todos. Pero el carisma de intercesión no lo tienen todos. Y ahí están los que sean servidores de grupos de oración, los que están en comunidades, en formación y todo eso. A mí me sirvió mucho una forma de saber quién tiene o está iniciado o está llamado. Lo hago en el grupo de oración. Y yo pregunto en el grupo, a ver quién de ustedes tiene carisma de intercesión. Nadie levanta la mano. Entonces, ¿qué? ¿En este grupo no hay carisma de intercesión? Parecería que no. Entonces yo le digo, a ver, hermanita, a una del grupo, a ver, hermanita, vos caes enferma, se te complica la cosa y vos querés que alguien del grupo ore por vos. ¿A quién elegís? ¿A quién elegís del grupo para que ore por vos? Y ella empieza a mirar. Por los frutos, Ángel. Sí, Claro. ella empieza a mirar y dice, fulana, vamos a poner que se llame Marta. A mí me gustaría que Marta ore por mí. ¿Y por qué Marta y no los demás? Porque en Marta veo como una fuerza de pedirle a Dios por los demás. O sea que Marta estaba ahí. ¿Yo qué tengo que ver? A otra hermana le pregunto, a vos te pasa lo mismo, te enfermas, tenés que pedir a alguien del grupo que ore por vos. Tenés que elegir a alguien del grupo, cualquiera. ¿A quién elegirías? A Marta. Vos también elegís a Marta. ¿Y por qué a Marta? Porque Marta tiene la fuerza, parece que de Dios consigue todo lo que quiere. Y así vas preguntando, y resulta que en este diálogo aparecen dos o tres hermanas del grupo que son elegidas para que hagan oración por ellos. Entonces los servidores, ojo, vean a estas dos o tres hermanas, hablen con ellos, porque no es lo mismo orar por los demás que tener el carisma. Y acá se está asomando un carisma, y el carisma es
para los demás, no es para uno, para los demás. Y uno es responsable del carisma que tiene, responsable. Y como responsable lo pone en práctica. Hay muchos hermanos en la renovación carismática que tienen carisma, pero no son responsables y no los ponen en práctica. Y los tienen. Algunos no saben. Ahí está un poco también el tema de la formación. Esta mujer, Marta, del grupo de oración, me venía y me decía, pero yo no tenía ni la más pálida idea de que Dios me estuviera llamando para intercesión. Pero la comunidad que ve Claro. sabe por dónde anda el Espíritu Santo. Así que eso se lo digo como si alguien quiere saber en su grupo si hay intercesión, hermanas, hermanos, con intercesión o no. Eso es importante. Después la otra Gracias, cosa. Juan. Ah, sí, Malena, Quería dar un poquito mi testimonio. dale. Yo cuando entro al grupo de oración me integro, me invitan a una misa y voy y escucho la oración de Divina y realmente me encantó. No lo podía creer que alguien pudiera orar y a mí me encantaba orar. Una vez nos dijeron, Alberto y nos dieron unos papelitos y que anotáramos qué carisma queríamos tener. Y yo decía, a mí me gustaría la oración, pero como que me parecía demasiado presuntuoso. Y era tanto que todos entregaron los papelitos y yo lo entregué en blanco. Entonces me preguntaron después por qué en blanco. Y les digo por esto, pero me parece muy presuntuoso. Además, yo estaba convaleciente de una enfermedad bastante fuerte que tuve. No estoy tan sana como para orar por los demás. Entonces me dijeron que no necesitamos estar sanos para orar por los demás. Y un día en un seminario, Irene tenía que hacer la oración y no pudo ir. Y Alberto me pidió a mí, me preguntó si podía hacer la oración. Yo no lo podía creer. Le digo, ¿te parece? Me dice, te doy 3 minutos. Rezalo y contestarme, porque era así, ¿no? Entonces Sí. yo agarré mi Biblia y fui a buscar la obra y les voy a leer la lectura que me dio cuando abrí la Biblia, después de pedirle a Dios que me dé luz para poder saber si estaba bien que hiciera la oración. Me dio Ezequiel y dice así: Hijo de hombre, come lo que se te ofrece, come este rollo y ve luego a hablar a la casa de Israel. Yo abrí mi boca y él me hizo comer el rollo y me dijo, hijo de hombre, aliméntate y sáciate de este rollo que yo te doy. Lo comí y fue en mi boca también. Entonces me dijo, hijo de hombre, ve a la casa de Israel y háblales con mis palabras. Pues no eres enviado a un pueblo de habla oscura y de lengua difícil, sino a la casa de Israel. Y yo lo que interpreté como que Dios me estaba diciendo que yo estaba con mucho miedo. Además, yo era muy tímida y decía, ¿qué voy a decir? A ver si no me salen las palabras, piensan que estoy chiflada, algo me pasa. Y esto me dio, no sé, me dio una seguridad. Fui y le digo, Alberto, creo que sí puedo hacerla. Mirá la palabra que me dio. La mira, no se hable más, haces la oración, me dijo. Y bueno, en un seminario que había como 100 personas, hice la oración. Y bueno, y ahí empecé
con el tema de la oración, ¿no? El Señor pone ese deseo de oración en nosotros, pero a veces no lo desarrollamos, como decía Silvia, dice, y Ángel, tenemos miedos al ridículo, miedos a no saber, ¿no? Pero Dios nos da la oportunidad para que podamos descubrir nuestro carisma y poder cultivarlo, eso sí, cultivarlo, ¿no? Muchas gracias, Malena. Lindo testimonio, realmente es así. Yo lo que veo es que, en general, por lo que yo veo, por donde ando, no le dan a la intercesión y al ministerio de intercesión la importancia que realmente tiene. No le dan importancia. ¿Para qué sirve? ¿Cómo para qué sirve? El ministerio de intercesión es el que sostiene toda obra de Dios. Sostiene el grupo, que sostiene los equipos nacionales, regionales, diocesanos. Todo está sostenido por la intercesión de los hermanos del ministerio de intercesión. Siendo Francisco ya Papa, preguntaba si todavía estaba el ministerio de intercesión que se reunía una vez al mes para orar por él. Cuando él estaba acá en Buenos Aires, formó un ministerio de intercesión para él. Todos carismáticos orando por Bergoglio acá y después por el Papa allá. Les cuento esto y terminamos. Hace 30 años, yo era coordinador de una comunidad, San Enrique. Yo, como tenía claro que tenía que haber un ministerio de intercesión, vimos, charlamos, oramos y se formó un grupo de intercesión. 4 hermanas que se reunían una vez cada 15 días para orar por el sostenimiento del grupo y de la parroquia, del sacerdote. De ellos dependía el sostenimiento de todo. Y la cosa iba bien. Y las cosas, a mí salía todo fácil. ¡Qué bárbaro! ¿Qué es esto? Y esto es por el grupo de intercesión. Pues así pasó el tiempo y un día empiezan a ir las cosas mal. El grupo que se empieza a pinchar. Las cosas que te salen, pero ya con mucho esfuerzo. Las cosas que se empiezan a complicar. Yo decía, ¿pero qué está pasando? Fui al grupo de intercesión, no estaban reunidos. Llamé a una de las hermanas, hermana, ¿qué está pasando? Ay, perdónanos, Ángel, lo que pasa es que no nos reunimos, porque como nos peleamos, no fuimos a hacer el encuentro de oración y hace como un mes que no oramos. Y yo dije, ahí está la cosa. Ahí entendí por qué andaba todo tan flojo, por qué el grupo estaba como pinchado, por qué a mí me costaba tanto todo, faltaba el sostenimiento. Y desde ahí entonces hasta ahora yo estoy viendo siempre dónde está el ministerio de intercesión para cada cosa que se hace, para cada cosa que se hace, pero el ministerio de intercesión con carisma de intercesión. No que agarro 4 hermanas, bueno, ustedes vayan a rezar por el seminario de vida. Las 4 hermanas pueden rezar, pero la fuerza del carisma lo tienen los que tienen el carisma. Los servidores tienen que estar atentos a ver qué hermanos de mi comunidad tienen carisma de intercesión. ¿De acuerdo? Bueno, ¿una pregunta? Bueno, muchas gracias, Silvia, por tu hermosa enseñanza. Espero que hayamos aprendido un poco de todo esto. Sí, sí. Te Muy pedimos, linda la Señor. charla,
Muy linda, Silvia. Gracias. Por favor. A ustedes, por favor. Pedimos, Señor, que te quedes con nosotros. Sí, Amén. Ya anochece, Señor, quédate en nuestro corazón. Bendice, Amén. Señor. Bendice todas las hermanas y hermanos que están aquí presentes. Bendice a sus familias, a los que están enfermos, Obra, Señor. a los que están solos, Derrama, a los vecinos, a libera. todos, Señor. Dales una bendición llena de amor, de paz, de fortaleza, de unidad, de salud y de bienestar. Amén. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.